Dios les bendiga, joyas preciosas, porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas, dice en el versículo Proverbios 31:10. Y ese es el texto con el que en esta oportunidad les saludo. Es el texto lema de este ministerio, Mujer, una joya preciosa, que por la misericordia de Dios en el mes de marzo vamos a cumplir 6 años de estar compartiendo en las redes sociales. Y saben que por alguna razón, sabemos que nuestro Señor no se equivoca. Él no se equivoca nunca. Y por alguna razón, Él ha puesto en mi corazón esta inquietud de compartirles parte de mi proceso. Así como las joyas, como el diamante, que es una de las joyas que más valor tiene. Como para que ese diamante llegue a tener ese valor tan grande que pueden llegar a costar hasta millones, dependiendo la cortadura, dependiendo el tamaño. Así nos toca a muchas de nosotras en esta vida pasar ciertos procesos en nuestra vida, procesos muy dolorosos, procesos que tal vez no quisiéramos recordar porque dolieron, porque fueron procesos difíciles de afrontar, difíciles de vivirlos, difíciles de pasarlos, pero saben que nuestro Señor desde el día de ayer me inquietaba a compartir con ustedes parte de mi proceso. Yo sé que muchas personas ya me conocen, muchos me conocen desde niña, muchos me conocen hace 10, 15, 20 años que llegué a California, que es el lugar, es el país donde vivo, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Llegué aquí a la edad de 15 años, hoy en día tengo 42 años. Y no ha sido fácil, mi vida no ha sido fácil. Y como yo sé que muchos ya me conocen, muchos han escuchado parte de mi testimonio, muchos lo han visto, lo han vivido y saben que también sé que hay muchos que no saben quién soy, que no saben quién es Marlene Navas, la directora del ministerio Mujer, una joya preciosa. Y nuestro Señor puso en mi corazón el compartirles parte de mi vivencia, parte de mi proceso desde niña, sin tener conocimiento, sin tener conciencia, que como la palabra de Dios nos dice, desde antes que te formases en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Él ya nos conocía porque estábamos con Él. Y nos damos cuenta que desde pequeñas, muchas de nosotras venimos siendo procesadas, siendo probadas, siendo pulidas, siendo pasadas por el fuego, siendo pasadas por el desierto, siendo pasadas por las pruebas. Y en mi caso, quiero contarles que yo recuerdo que de niña, de pequeñita, hubo una ocasión en que nos enfermamos. Creo que yo tenía alrededor de 7 años. Otra de mis hermanas tenía 5 añitos y la otra tenía 2. Somos 3 hermanas del primer matrimonio de mi madre. 3 hermanas de madre y padre. Y recuerdo de que en esa temporada mi mamá había tomado la decisión de emigrar a este país, de venir a Estados Unidos con un propósito de una vida mejor, tal vez del sueño americano, no lo sé. Lo que sí sé y lo que sí recuerdo es que en ese tiempo nos enfermamos y nos dio varicela. Yo creo que muchos países saben qué enfermedad es. La varicela, nos dio el sarampión, nos dio paperas, son unas chibolitas que salen en la garganta. Nos dio tosferina. Y muchos podrán decir, esas enfermedades hace 27, 28 años
eran muy común, se daban porque no habían vacunas que pudieran protegernos contra esas enfermedades, y si las habían parecía que no tenían efecto porque atacaban a mucha cantidad de niños, y muchos niños morían a través de esas enfermedades porque su cuerpo, su sistema inmunológico no podía combatir esas enfermedades, y morían por un sarampión rojo, un sarampión negro, morían de una tosferina, una tos que uno siente que se ahoga. Pero lo impactante que yo quiero contarles de esa prueba, de ese proceso cuando niña, es que quiero decirles que lo impactante fue que nos dieron esas enfermedades al mismo tiempo. Imagínense, varicela, sarampión, paperas y tosferina. Fueron 4 enfermedades que nos atacaron a mi hermana menor y a mí. Y miren cómo nuestro Señor ya venía teniendo control de todo, cómo Él ya nos venía cuidando. A mí, por ser, yo soy la mayor de las hermanas, a mí me dio bien fuerte, me dio bien duro. A mi otra hermana le dio a un nivel menor, a una escala menor. Y la más pequeñita, que tenía alrededor de 2 años, a ella no le dio nada. A ella no le dio, y eran enfermedades que quiero contarles. Nadie quería cuidarnos porque eran enfermedades contagiosas. Nos tenían aisladas, estábamos como en cuarentena, por decirlo así. Estábamos aisladas. Mi papá tenía que irse a trabajar desde las 6 de la mañana, regresaba a las 6 de la tarde, nos hacía ollitas de remedios caseros, de agüitas de ajo, de agüitas de ciruela, de agüita de canela y muchas aguas. Pero yo no recuerdo que nos dieran medicamento, medicina, pastillas o inyecciones. Y desafortunadamente, por ser enfermedades contagiosas, aunque mi papá ofrecía un pago por cuidarnos, nadie quería aceptarlo, nadie quería enfermarse. Entonces mi papá nos tenía que dejar solas, solo encargadas con algún familiar que, por si ocupábamos o escuchaba algo, nos atendieran o nos brindaran una mano ahí amiga. Pero se tenía que ir a trabajar porque él era el proveedor, por medio de él era que nosotros comíamos, nos alimentábamos, nos vestíamos, porque mi mamá ya estaba en este país y no sabíamos mucho de ella. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que les quiero contar? Que en ese proceso yo vi la muerte muy cerca. Yo sentí que me moría, sentí que me iba a morir porque mi cuerpo estaba débil, estaba debilitado. Y no aguantaba el dolor de huesos, de espalda. Me desmayaba de la debilidad, de la debilidad de la enfermedad que estaba atacando mi cuerpo, mi sistema, y que no comíamos adecuadamente. Solo tomábamos agüitas y tal vez nos dejaba preparada una sopita, algo ligero. Entonces, y por alguna razón tampoco alguien venía y nos daba y nos decía, no había un familiar, no había nadie que nos dijera, ya comieron, no comieron, necesitan algo. Era mi papá el que nos dejaba las ollitas así de diferentes clases de aguas para que pudiéramos tomar cuando venía el ataque de la tos, porque el que ha tenido una tosferina sabe que pareciera que la garganta se tapa, se cierra y uno pierde la respiración, el oxígeno, uno no puede respirar, uno siente la muerte, uno siente como que fuera un asma. Y las fiebres y la sangre de nariz por el sarampión, las cosas aquí en nuestra garganta. Y saben de que en esa temporada mi abuelita, la mamá de mi papá, ella había aceptado a Cristo como su Salvador. Y ella oraba, pero nosotras no habíamos sido introducidas al Evangelio. Nosotras estábamos aparte de la fe de mi abuelita, pero escuchábamos que ella iba a la iglesia, que ella oraba y que ella se reunía con sus hermanos para orar. Y en algunas oportunidades escuchamos sus oraciones, pero como niñas nunca pusimos atención. Pero ¿saben qué pasó en ese proceso de enfermedad y que la muerte nos rondó y que vimos que estuvimos a punto de morir por enfermedad? ¿Saben qué pasó? Y yo un día, quebrantada ante la presencia de nuestro Señor, lloraba dándole gracias porque yo no me había dado cuenta que desde niña Él venía trabajando conmigo.
que desde niña ella venía puliéndome para hacer una columna. Y que una columna no puede ser una columna fuerte si no es procesada. Una columna lleva hierro, lleva piedrín, lleva arena, lleva cemento, lleva cal. Y esos son ingredientes para formar esa columna. Y esa columna se le van poniendo esos ingredientes para formarla fuerte. ¿Y saben qué sucedía? De que mi hermanita de 2 años había escuchado orar a una abuelita. Y recuerdo que esa hermanita de 2 añitos no podía aún ni hablar. Y llegaba y ponía su manita en nuestra frente. Y lo único que decía cuando nos miraba ahogarnos, cuando nos miraban aquellas fiebres, en aquellas temperaturas, porque ardíamos en fiebre, en unas temperaturas grandes y nos salía sangre de nariz, nos quedábamos así tapadas de la garganta de no poder respirar. Ella llegaba y ponía su manita y decía, a sangre de Cristo tiene poder. Era lo único que decía. A sangre de Cristo tiene poder. Y yo lo olvidé, yo no lo recordé. Solo sabía que cuando ella decía esas palabras, yo volvía a respirar. Y miraba a mi otra hermana. Y ella volvía a respirar. Y mi hermanita, la que no se enfermó, a la que la enfermedad no la atacó, y no la atacó hasta el día de hoy, ella nunca ha experimentado ninguna de esas enfermedades. ¿Saben? Pude darme cuenta hoy en día, ya como una mujer adulta, madura y en Cristo, que nuestro Señor había cuidado de mí y de mi hermana y de la más pequeñita, cuando nos encontrábamos físicamente solas, cuando no había un adulto, una persona, cuando no había un tío, una tía, una abuela, una madre o un padre. Solitas las tres nos abrazábamos. Y la más pequeñita, esa frase era la que repetía cuando nos miraba temblar de las fiebres, de la agonía, del dolor. Decía, la sangre de Cristo tiene poder. ¿Y saben qué? Ella fue nuestro ángel guardián. Ella fue el instrumento, nuestra hermana menor, la de 2 añitos, fue el instrumento que Dios utilizó en ese momento para ministrar nuestras vidas. No lo supimos en ese momento, no supimos valorarlo, identificarlo y saber que la mano de Dios estaba tomando el control. No lo supimos discernir porque no éramos educadas en el camino de Dios. Y saben que para la gloria y honra de nuestro Señor fuimos sanas por el poder de la sangre de Cristo, que en esa criaturita de 2 años clamaba y ministraba y oraba. Porque ella había visto y había escuchado una abuelita orar por otros. Yo no me había dado cuenta. Mi otra hermana tampoco. Pero la de 2 añitos sí se había dado cuenta. Y saben que Dios se glorificó en ella para ministrarnos sanidad, para llevarnos liberación, restauración. Y fuimos sanas, fuimos libertadas de la enfermedad cuando fuimos atacadas y agobiadas en ese momento. Y fuimos sanas, pero no supimos quién nos había dado la sanidad en aquel entonces. No sabíamos quién nos había sanado. Solo supimos que pasamos ese momento de estar en ese horno de fuego, de estar siendo ministradas, purificadas, aisladas. No sabíamos qué fue lo que quién nos sanó. No sabíamos qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó. Lo que sabíamos era que habíamos podido salir ilesas de aquel momento en el que sentimos que moríamos, de aquel momento en el que sentimos que íbamos a morir. Y yo pasaron los meses, los años, y nunca agradecí a Dios por ese momento, porque no supe cómo era que Dios había obrado en mi vida. No supe cómo fue que Él había hecho el milagro en nuestras vidas. Y me di cuenta que nuestro Señor me había guardado desde niña. Después tuve algunos accidentes. Tuve un accidente muy feo de carro. El carro dio 2, 3 vueltas. Tenía yo la edad probablemente de 20 años. Y algunos fueron hospitalizados, se lastimaron.
y para la gloria de Dios a mí no me pasó nada. Yo tuve algunos rayoncitos, pero fueron leves, no fue tan grave como para que yo necesitara ser internada. Y saben que volviendo a después de que nosotras pasamos esa enfermedad, yo como hija mayor, como hermana mayor, al no estar mi madre presente, a mí me tocaba cuidar de mis hermanas, como yo sé que a muchas nos ha tocado ese rol en algún momento. Yo era hermana, pero en cierto momento me convertí en una madre que cuidaba de mis hermanas, que les hacía de comer, que les lavaba, que las llevaba a la escuela, que les peinaba, que estaban bajo el control de ellas. Y tuve que dejar muchas cosas de niña. Tuve que crecer mucho más antes de lo que a mí me hubiera correspondido como niña para desempeñar y tomar un papel de una madre para mis hermanas. Y me tocó tomar el control de ellas, de ver que ellas estuvieran bien, de ver que a ellas no les faltara nada y de decirle siempre a mi papá: papi, nos hace falta esto, papi, no tenemos el otro, papi aquí, papi allá. Y lo hacía con amor, aunque aún no conocía el verdadero amor, porque yo sabía que eran mis hermanas y que al no estar mi madre presente no había nadie más que nos cuidara. Y en ese proceso sufrí el rechazo, sufrí el abuso verbal y físico. Y físico con el maltrato a veces y la mala educación que a veces las personas reciben con el maltrato de malas palabras hacia los niños. Y las malas palabras hacia un niño lastiman, hieren, quedan en la mente, en el corazón. No sabemos a veces el impacto tan triste y lamentable que causamos a los niños cuando les hablamos malas palabras. Yo lo viví. Y saben que el abuso físico no fue con golpes, sino fue el abuso de que en algunas oportunidades algunas personas quisieron tratar de abusar de mi persona, de abusar con el manoseo, de abusar con el abuso sexual, de abusar al ver que no estaba una mamá, al ver que un papá se iba a trabajar todo el día y que éramos unas niñas, el querer de alguna forma tener un abuso. Gracias a Dios siempre pude huir de esas situaciones. Nunca se lo quise decir a mi papá porque yo no quería preocuparlo, porque yo sabía que él tenía que irse a trabajar y que yo no quería que él tuviera en su mente que nosotras podíamos ser abusadas física o sexualmente o maltratadas. Yo no quería darle una carga más y me quedé callada y no lo dije, porque yo decía, como no hubo una violación, porque como no llegaron más allá, no me pasó nada y estoy bien. Y sé que se siente el que tú tengas en el corazón eso. Sé que muchas mujeres puede ser que sí las manosearon, que sí las tocaron, que sí llegaron a abusarlas, que sí las violaron. Y está esa herida en el corazón, está esa marca en el corazón, está esa lanza de espada que está lastimando e hiriendo nuestros corazones. Y es mucho más triste cuando ese abuso viene de un familiar, viene de una persona que se supone debe cuidarnos, debe protegernos, debe ampararnos. Es triste, es triste. Pero yo sé que Dios no se equivoca. Esta es la primera vez que yo estoy compartiendo esto. Esta es la primera vez que yo lo estoy haciendo porque así me lo ha pedido nuestro Señor y así yo voy a hacerlo. Porque yo sé que Él quiere hacer algo y yo sé que Él quiere traer liberación, libertad. Porque si yo te estoy contando parte del proceso de mi vida, no es para que tú digas, pobrecita, qué triste. Porque en algún momento yo sí me sentí pobrecita, me sentí triste, rechazada, maltratada, sin una madre, sin la falta de ese amor, de ese cariño, de esa protección, con un papá que lo tenía pero ausente porque tenía que trabajar, sino porque yo quiero que te des cuenta que desde el principio nuestro Señor tiene cuidado de nosotras y que a veces nosotras no nos hemos dado cuenta y no lo hemos agradecido y no lo hemos valorado y que en mi caso,
como yo no le conocía, puede ser que sufrí un poquito más por no tener conocimiento de un Dios todopoderoso, por no tener conocimiento de un Cristo de poder, de un Cristo de la gloria. Entonces tuve que pasar cosas que a Dios no le agradan, tuve que vivir cosas que no eran agradables a Dios, porque no conocía de Dios. Sabía que había un Dios, pero yo creía que podía hacer todo lo que a mí me diera la gana. Y no era así. Cuando yo descubrí que las cosas no son así, que el pecado te aparta de Dios, yo pedí perdón a Dios y le dije, Señor, perdóname. Dios mío, perdóname por todo lo que yo en mi vida hice sin conocimiento que te ofendía, sin conocimiento que yo misma me estaba hiriendo y lastimando, porque yo estaba atesorando odio, rencor, amargura, venganza por muchas cosas en mi vida. Yo lo estaba experimentando y yo me había convertido en una persona frívola, mala, vengativa. Si me hacían una cosa, yo hacía tres. Si a mí me hablaban mal, yo hablaba peor. Y no tenía como mi conciencia activada. Pero, ¿saben qué? Eso es parte del proceso que Dios trae en nuestra vida. Para mí fue necesario vivir eso, vivir apartada de Dios, no conocerle desde el principio, desde mi niñez, no nacer en el evangelio, porque yo no nací siendo de mamá y papá cristianos. Yo conocí a nuestro Señor, a mi libertador, realmente, de verdad, con mi corazón abierto, a la edad de 33 años, hace casi 10 años. Y cuando yo le conocí de verdad, porque yo antes había escuchado de Jesús, yo antes sabía de Dios, pero nunca había llegado a esto. Yo nunca había leído realmente la Biblia. Yo nunca había descubierto este tesoro maravilloso que Dios nos ha dado. Yo no tenía conocimiento, yo no sabía nada de lo que Dios quiere para nuestra vida. Yo no sabía cómo Dios quiere que vivamos nuestra vida. Yo no sabía cuántas bendiciones hay al obedecerle. Yo no sabía cuánto hay, cuánto podemos padecer, cuánto podemos sufrir al no estar bajo sus alas. Yo no sabía nada, yo era ignorante, porque sabes que cuando tú no sabes, cuando tú no tienes conocimiento de algo, eres ignorante porque ignoras las cosas. Yo lo era, y digo lo era porque cada día yo descubro algo diferente a través de la palabra de Dios. ¿Qué te quiero decir con eso? De que desde niña Dios venía tratando conmigo. Desde niña Dios venía procesándome. Desde niña Dios venía trayéndome por un camino muy difícil, muy duro. Pero que ahora gozo de su presencia. Ahora gozo de su protección. Porque supe que es estar sin Dios. Y sé que es estar con Él. ¿Y saben qué? Que todos esos procesos que yo viví desde niña hasta adulta de no conocer de Dios, han sido una gran enseñanza en mi vida. Y esto me ha hecho más fuerte. Dios me ha mostrado el bien y el mal, no solo con la palabra de Dios, sino también en mi vida. Cómo yo vivía antes de conocerle y cómo vivo ahora. Y saben que en el proceso he visto la gloria de Dios. Como escribí hoy escribí unas frases. He sido pulida, he sido procesada, he sido pasada por el horno de fuego, pero cuando me tocó pasar por el horno de fuego, ya de mujer, de adulta y con conocimiento de la palabra de Dios, saben que lo caminé con gozo porque nuestro Señor me llevaba de la mano. ¿Cuándo fue ese proceso? Hace 6 años. Que saben que nuestro Señor me decía, estás a punto de ejercer el ministerio, este ministerio que Él me dio. Porque este ministerio yo no me lo inventé, yo no quise hacerlo, yo no le quise poner nombre, no. Tengo una libreta donde una madrugada nuestro Señor me despertó y me dijo, apunta, escribe. Ministerio de Dios a todas las naciones, mujer, una joya preciosa, con testimonios, predicaciones, enseñanzas bíblicas para la mujer, pero sabemos que de ahí todos podemos ser edificados, hombre y mujer.
Y estos 6 años he venido luchando, batallando, prueba tras prueba, lucha tras lucha, para desarrollar este llamado, este ministerio, porque esto no es de un día para otro, no, esto es un proceso y es lo que nos cuesta a veces comprender y entender. ¿Qué quiero contarte con este proceso? Y creo que es el más duro que he vivido en mi vida ya como mujer, como adulta, como madre. Y fue que cuando nuestro Señor me decía, estás a punto de ejercer el ministerio, estás a punto de ejercer el ministerio. ¿Saben qué sucedió cuando nuestro Señor me dio esas palabras? Un día que yo oraba, un día que yo adoraba, un día que yo danzaba, un día que yo glorificaba a nuestro Señor en la casa de oración, en la iglesia. Ese día el Espíritu de Dios me tomó y yo empecé a danzar, empecé a orar, empecé a glorificar su nombre, empecé a decirle, Señor, si a ti te place y tú quieres, mándame a mí, heme aquí. Yo le decía a nuestro Señor, de todo mi corazón. Y escuché cuando Él me dijo, estás a punto de ejercer el ministerio, estás a punto de ejercer el ministerio que yo te he dado. Y yo dancé para la gloria de Dios con una felicidad inmensa, con un gozo glorioso. ¿Y saben qué pasó? Días después, en un viaje hacia la ciudad de Guatemala, en el estado de California, mi esposo había planeado un viaje. Y ese es un testimonio que les voy a contar más adelante. ¿Qué pasó, amados hermanos, amadas hermanas? Que el padre de mis hijas, de mis 2 primeras hijas, falleció en un trágico accidente. Los 2 le servíamos al Señor, los 2 le adorábamos al Señor. Y él tomó la decisión de irse. Y yo le dije, no lo hagas. Y nuestro Señor me dio un sueño poderoso donde me dijo que su vida corría peligro, que no viajara, que no hiciera el viaje. Y yo se lo dije a él. Yo le dije, no viajes. Nuestro Señor dice que tu vida corre peligro, no lo hagas. Evita ese viaje. Y él no escuchó la voz de Dios. No lo quiso hacer. ¿Y saben qué sucedió? Que él tuvo un accidente fatal en el estado de Arizona. Y salió día viernes, día sábado yo estaba en la iglesia, amados hermanos. Estaba en la iglesia y habíamos terminado de la adoración, de gozarnos en la alabanza. Había terminado la predicación cuando yo recibí una llamada de que en ese entonces era mi cuñado y me dice, Marlene, quiero decirte que mi hermano ha tenido un accidente en Arizona y tenemos que viajar para allá. Tú necesitas ir. ¿Y saben qué dije? Gloria a Dios. Dios, tú tienes el control. Tú tienes el control de todo. Y agarramos camino para Arizona. 8 horas de Los Ángeles para Arizona son 8 horas de distancia. En el camino yo iba orando, yo iba fortaleciéndome en la fe, yo iba declarando sanidad, yo iba declarando restauración si se había quebrado, si se había lastimado, si estaba en coma, decía, Señor, tú lo vuelves, tú lo traes a que Él esté consciente. Y yo declaraba muchas cosas y yo oraba fervientemente. Llegamos a Arizona. Y yo esperaba que me llevaran al lugar, yo esperaba que me llevaran al cuarto donde él estuviera y que me dijeran la condición que él estaba. Y le estaban dando muchas largas y no me decían y no me hablaban hasta que tomé la decisión de pararme firmemente y alzar un poco la voz, hablar más fuerte y exigir que me explicaran qué pasaba, que yo quería ver a mi esposo. Fue ahí entonces donde ya vieron que mi actitud ya era un poquito más de autoridad, de saber qué era lo que pasaba y que me explicaran por qué él había ingresado a ese hospital y yo era la esposa y quería tener conocimiento de su condición. ¿Saben? Entonces ya me llevaron a una oficina dentro del hospital. Cuando a mí me llevaron a la oficina, yo percibí que algo no estaba bien, pero nunca en mi mente había pasado la muerte hasta ese momento. Entonces yo percibí que algo no estaba bien, pero dije, a lo mejor la condición es tan delicada que me tienen que decir, pues, en una oficina. Y efectivamente llegó el doctor con otro asistente
Y ya me preguntaron quién era la esposa, soy yo. Y me dijeron, señora, queremos informarle. Yo le dije, ¿por qué han tardado tanto en notificarme? ¿Por qué no me han llevado donde está mi esposo? ¿Por qué no me dicen dónde está él? Y me dijeron, queremos pedirle disculpas por no haber actuado con la rapidez, pero él es el doctor que se encargó del caso de su esposo y él estaba en una cirugía. Hasta ese momento yo creí que la cirugía era con mi esposo, pero no, era cirugía con otro paciente y por eso no me podían dar el informe porque él iba a dármelo personalmente. Y cuando él ya llegó, el doctor ya llegó, me dice, señora, yo quiero decirle que cuando nosotros recibimos nuestro título, nosotros hacemos un compromiso que haremos hasta lo imposible por salvar la vida de nuestro paciente. Cuando el doctor me dijo eso, yo supe que mi esposo ya no estaba en este mundo. Yo supe que mi esposo ya no existía en esta tierra, que sí existía su cuerpo, que iba a verlo, pero que él ya no estaba físicamente. Cuando el doctor me dijo, hicimos hasta lo imposible para salvar la vida de su esposo, pero lamentablemente no pudimos. Hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero no pudimos lograrlo. No pudimos traerlo, no pudimos regresarlo. Y en ese momento yo dije, gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre, porque aunque ahorita yo no entienda, porque ahorita yo no comprenda por qué ha pasado esto, si a ti te plació, a ti yo te debo gloria, a ti yo te debo honra y honor. Aunque no entienda, aunque no era lo que yo quería. Éramos un matrimonio, teníamos 2 hijas, teníamos planes. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero ¿sabes qué, Señor? Igual yo te amo, igual yo te adoro, porque la vida es tuya. Tú se la diste y tú sabías cuándo se la ibas a quitar y por qué se la ibas a quitar. Yo no puedo cuestionar tu voluntad, Padre, aunque me duela y me parta el alma. Debo aceptarlo. Respiré profundo y en ese mismo momento yo sentí como 2 alas me envolvieron, me abrazaron, porque yo no iba con más familia. Yo no llegué a Arizona con más familia. Yo iba nada más con el que en ese momento era mi cuñado y un amigo íntimo de la familia. Y yo sentí como una presencia maravillosa se apoderó de mi ser, de mi corazón, y me confortó y me consoló. Y saben que estas lágrimas son de gozo, porque el gozo de Jehová es mi fortaleza. Y me envolvió. Claro que derramé muchas lágrimas, porque soy un ser humano y tengo sentimientos. Y después de un tiempo, ahí en el hospital, igual como ahorita, sequé mis lágrimas y dije, bueno, Señor, ¿ahora qué va a pasar? ¿Cómo yo llamo a mis hijas y les digo que papá ya no existe, que papá ya falleció? ¿Cómo llamo a la familia? ¿Y saben qué? Fue a mí la persona que me tocó que llamar, dar la noticia. Fui yo quien tuve que decirle a mis hijas, ponerlas en mis piernas, en mi regazo, porque hace 6 años pues estaban pequeñas, estaban más pequeñas. Y abrazarlas y decirles, papito, Diosito lo llamó. Y explicarles lo que había pasado basado en la palabra de Dios, donde él ahora estaba y por qué. Y saben que ese proceso dolió. Dolió mucho, hasta lo más profundo de mi alma. Pero yo no cuestioné, porque ya había leído un poco más de la Biblia y de la palabra de nuestro Señor. Y yo dije, te voy a dar gloria, honra y honor en todo momento. Era un momento de probarlo. Era un momento en el que yo tenía que decirle a nuestro Señor si en verdad lo que yo había hablado era de corazón. Y le dije, Señor, mi vida está en tus manos.
la de mis hijas, mi casa, mi trabajo. Porque hubo un momento en el que dije, uy, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar a mis hijas adelante? ¿Cómo voy a salir adelante? Y en la misma dije, Señor, aquí estoy. Mis hijas, estoy yo, somos tuyas. Yo no pondré mi mirada en el hombre, tú eres mi proveedor. Y le dije, Señor, desde ahora yo voy a servirte más. Desde ahora yo voy a hacer lo que yo sienta en mi corazón. Dame las fuerzas, dame el ánimo, la valentía y la fortaleza. Porque mi provisión no viene del hombre, viene de ti. Y tú eres mi amado esposo, le dije yo. Tú eres mi proveedor, tú eres mi amado esposo, tú eres el padre de mis hijas, su creador. Pero ¿sabes qué, Señor? Le dije en ese momento, hace 6 años. Yo no quiero volverme a casar. Yo no quiero volverme a enamorar porque yo no quiero volver a sentir el dolor que hoy estoy sintiendo. Por la misericordia y gracia de Dios, yo no había nunca perdido un ser querido. Mi mamá vive, mi papá vive. Es la primera vez que yo viví una experiencia así. Y fui viuda por 3 años. Después de 3 años a nuestro Señor le plació que yo pudiera rehacer mi vida. Siempre bajo su voluntad, bajo su guianza. Me dio una nueva bebé. Y juntos mi familia servimos al Señor. Juntos mis hijas adoran al Señor. Mi esposo, mis hijas. Y he visto su gloria. He visto su mano poderosa restaurar mi corazón. He visto su mano poderosa glorificarse en nuestro trabajo y nuestras finanzas. Hacernos personas prósperas, bendecidas, fortalecidas. Estar bajo el abrigo, estar bajo las alas del Altísimo. Y esto es parte de algunos procesos que yo he vivido y que han sido dolorosos. Pero que he visto que cuando decides dar gloria, honra y honor en todo momento a nuestro Señor, Él se glorificará. Él te mostrará tu gloria porque te has mantenido fiel. Porque has creído que Él está contigo y que no te va a dejar y que no te va a fallar y así lo va a hacer. Y en Él puedes descansar. Y eso es algo lindo, maravilloso. Por eso te compartí parte del proceso de mi vida. Tengo mucho más que compartirte, que el tiempo que vamos a usar ahora no es suficiente, no sería suficiente. Pero ¿qué quiero decirte yo con parte de mi proceso? Es que veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Y es que para ser esas personas que nuestro Señor quiere que seamos, vamos a ser procesados. Él no anda buscando a la mujer perfecta. Él no anda buscando a la mujer con medidas perfectas. Él no anda buscando a la mujer que nunca falló, que nunca cometió pecado. Porque yo sigo en un proceso. Me falta mucho todavía que entregarle a nuestro Señor y que Él obre en mí. Pero mi corazón está dispuesto desde el día que abrí mi corazón para entregarlo de verdad a Él, que fue a la edad de 33 años, tengo 42 años. Y desde ese día para acá, descubrí la fuente del agua de vida. Y esa agua ha saciado mi sed. Esa agua ha traído restauración, ha traído salud, ha traído liberación, ha traído bendición. Y yo no me puedo quedar con eso. Tengo que compartírtelo, tengo que decírtelo. Así es que ya no tomes tu proceso como parte de dolor, de tristeza, de aflicción. No, toma tu proceso como parte de gozo, como parte del propósito de Dios para tu vida, para hacerte una mujer fuerte, para hacerte una líder, para hacerte una columna fuerte, porque no podemos ser columnas si somos débiles. Una columna débil no sirve. ¿Por qué? Porque se cae fácilmente la construcción. Y podemos ser fuertes solamente en Cristo, agradeciendo a Dios por el proceso, no quejándonos, no haciendo quejas, sino agradeciendo a Dios que nos va formando día a día, para ser esas mujeres que Él quiere que tú y yo seamos, esas mujeres que lleven la palabra y el pan de vida a todas las naciones, su palabra. Y que podamos accionar, que podamos ser esas mujeres en las cuales Él pueda realizar el propósito que tiene para nuestra vida. En mi caso, Él me lo reveló, Él me lo dijo, Él me dijo qué es lo que Él quiere que yo haga. ¿Qué me toca ahora a mí? Obedecerlo, llevarlo por obra, ponerlo a que camine el proyecto, el plan de Dios, lo que Él me ha dicho.
Y ahora entiendo y comprendo que todo lo que yo tuve que pasar era parte del proceso a realizar en mi vida. No se puede realizar una construcción si no hay un proceso de edificación, si no se quebranta, si no se da al piedrín, si no se hace la mezcla, si no se revuelve todo para formar algo sólido y fuerte. Así es que, mis amadas joyas preciosas, yo no sé cuál haya sido tu proceso, no sé cuál es el proceso que tú hoy estás pasando, que hoy tú estás viviendo, pero pásalo con gozo. Si estás pasando por el horno de fuego, gózate, gózate, porque nuestro Señor va a dejar lo mejor de ti como una joya preciosa, como el diamante, como el oro puro. Si estás pasando por el desierto, aquí está la fuente de vida. Nútrete de la palabra, porque te falta poquito para pasarlo. Estás a punto de llegar al otro lado. No desistas, sé fuerte, valiente, esfuérzate, dice la palabra del Señor en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo, dice nuestro Señor. Que quiero decirte que si estás pasando por la prueba, glorifica, glorifica, adora, alábale. Que dobla tus rodillas, ora y verás la gloria de Dios. Y me darás testimonio y me mandarás mensaje y me lo vas a compartir, porque tenemos que testificar para la gloria de Dios, para exaltar su nombre, porque por eso estamos en esta tierra, para glorificar y bendecir su nombre y llevar las buenas nuevas de salvación a toda la creación, a todo el mundo. Mujeres hermosas, el Señor está con nosotras. Ya no somos víctimas, no, somos libres en Cristo. Estamos bendecidas, renovadas, fortalecidas en su presencia. Tengamos ese estrechamiento, esa comunión, ese enlace con nuestro Señor para la gloria de su nombre. Y cuando tenemos esa conexión, esa comunión, Él nos va a revelar. Él nos va a decir por aquí sí, por acá no. Cuidado, precaución. Y qué lindo es que tengamos un guía glorioso que quiere lo mejor para cada una de nosotras. Joyas preciosas, por favor, si tú has recibido una edificación, una palabra que ha tocado tu corazón, no te quedes con ella. Compártela, compártela, compártela hasta que nuestro Señor se dé cuenta que realmente le amamos, realmente estamos agradecidas con nuestro Señor. Quisiera compartirles tanto, pero sé también que todo tiene su tiempo y su momento. Pero esto ha sido parte de mi proceso para la gloria y honra de nuestro Señor. Dios me la bendiga y reciban bendiciones sobreabundantes en sus vidas. No olviden unirse si aún no son parte del grupo Jesucristo en la Oración. Es un grupo de oración administrado por su servidora, y también unirse al grupo de Mujeres Llenas del Espíritu Santo, donde les comparto algunas porciones que nuestro Señor da a mi corazón y que no me puedo quedar. Tengo también que dárselos y compartirlo. Así es que sean bendecidas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos liberación, declaramos restauración, declaramos que la palabra de Dios tome efecto en nuestra vida. Sean bendecidas, cubiertas con la sangre poderosa del Cordero. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Dios me las bendiga. Hasta pronto.